por esta mañana que nos permite estar reunidos. Estamos compartiendo el día domingo sobre ver y entrar en el reino. Y decíamos que una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar en el reino. Juan capítulo 3, versículo 1, el Señor Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo que si quería ver el reino de los cielos, tenía que nacer de nuevo y que era necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino. Y eso es para todos nosotros. El nuevo nacimiento nos permite ver el reino, pero otra cosa es entrar en el reino. Para ver el reino es necesario nacer de nuevo. Pero ese solo es el principio. Tenemos una caminata por delante para poder entrar a ese reino. El nuevo nacimiento solo es el principio y no es el fin en sí mismo. El nuevo nacimiento nos da acceso al reino de Dios, al reino de los cielos. El Señor Jesús, antes de partir a los cielos, en Mateo capítulo 28, lo que conocemos como la Gran Comisión, dice Mateo 28, versículo 16, versículo 18. Vayamos adelante. Le dijo, y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Desde un principio, el Señor no les encomendó que las naciones vieran el reino. Él les encomendó que hicieran discípulos. La iglesia hoy entiende por la Gran Comisión es hacer creyentes, pero el Señor lo que dejó es hacer discípulos. Todos los discípulos son creyentes, pero no todos los creyentes son discípulos. Hay una diferencia. El creyente ha visto el reino, pero el discípulo ha entrado al reino. Entonces el Señor no está interesado solo en que veamos el reino, sino que entremos al reino. Y dice algo más: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ellos tenían que ser enseñados. Nunca voy a cansarme de repetir: al mundo se le predica, pero a la iglesia se le enseña. Y lo que el Señor dejó como la Gran Comisión
es que seamos enseñados las reglas, las normas de su reino. Alguien que solo ve el reino no tiene necesidad de ser enseñado, no tiene necesidad de guardar sus leyes, sus normas, pero el discípulo sí. Él tiene que entrar al reino y tiene que aprender las normas y reglas que Dios ha establecido. Así que no solo somos llamados a ingresar en el reino, sino que somos llamados a vivir como ciudadanos del reino. Amén. Usted puede ir a un país, Estados Unidos, Canadá, de visita. Y usted puede ir y disfrutar, ver un poquito cómo es el país, el estado, pero no necesita conocer las normas ni las leyes del país. Ahora, si usted se hace ciudadano, entonces la cosa cambia. Usted tiene que aprender las normas, usted tiene que aprender las leyes, porque si no lo hace va a meterse en problemas y problemas graves. Amén. Es como hoy con las nuevas leyes de tránsito. Nosotros debemos aprenderlas, debemos saberlas para no cometer ilícitos, para no pasarnos las leyes, porque si no habrán consecuencias. Amén. Lo mismo es en el reino. Él nos ha llamado a ser ciudadanos de su reino, y para ser ciudadanos necesitamos entrar, ser enseñados, conocer las leyes, las normas del reino y caminar en ellas. Amén. Ahora, el reino de los cielos demanda decisiones desde el principio hasta el final. Todo nuestro caminar en el reino será determinado por nuestras decisiones, por lo que hagamos. Mateo capítulo 4, verso 17, hablando del Señor Jesús, de su ministerio, dice el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Esto tiene que ver con una decisión nuestra. Desde un principio nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos, pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Y dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el primer paso. Lucas 10, versículo 8. Lucas 10, versículo 8 dice: en cualquier ciudad donde entréis, dijo el Señor Jesús a los discípulos, y os
como hijos de Dios. Debemos tomar decisiones como creyentes. No debemos conformarnos con solo ver el reino. Debemos entrar con mucho esfuerzo, con mucho clamor. Señor, ayúdanos. Amén. Hebreos 5:7, hablando del Señor Jesús, dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, el Señor Jesús se esforzó. Él era de los valientes. Él sabía que si no era por la gracia de Dios, él no podía llegar a la meta ni avanzar en el reino. Así que él, en los días de su carne, cuando era hombre como nosotros, él ofreció ruegos, súplicas, con clamor y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, si el mismo Señor tuvo que rogar y suplicar y llorar delante de su Padre, ¿qué de nosotros? Debemos hacer lo mismo. Orar a Dios: Señor, ten misericordia de mi vida. Permíteme entrar al reino con lágrimas, con lloro. Señor, mira cuán débil soy, pero tú eres mi fortaleza, tú eres mi fuerza. Tú eres el único que puede introducirme al reino. Marcos 9:42. Debemos tomar decisiones drásticas en nuestra vida. Dice Marcos 9:42: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Y dice el verso 43: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo mejor. Sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Wow. Decisiones drásticas. Amén. No podemos entrar al reino cojos ni mancos. No podemos entrar al reino tranquilos, caminando como que sin nada, sirviendo al Señor, tranquilos. Debemos tomar decisiones drásticas. Señor, no puedo caminar con un pie en el reino y con un pie en el mundo. Tengo que hacer un corte de mi pierna.
pero quiero caminar cojo, pero decidido. Igual con nuestra vista. Señor, no quiero tener mis ojos en ti y mis ojos en las vanidades ilusorias de este mundo. Quítame mi ojo, hablando espiritualmente, miembros que pueden desviarnos del camino de Dios. Amén. Lucas capítulo 13, verso 23. Lucas 13, 23. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Otra vez, esforzaos, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Tremendo. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él le dijo: esfuércense por entrar en la puerta angosta. El Señor siempre recalcó en todas sus enseñanzas los elevados principios de la vida en el reino. Él dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Tanto la entrada como el camino son angostos. Verso 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, entonces van a decir: Señor, tú enseñaste en nuestras plazas, ábrenos la puerta. Aquí vemos que hay un límite en Dios. La gracia de Dios tiene un límite. David dijo en el Salmo 95: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Él dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Hay dos cosas que no nos permiten avanzar en el reino. Él lo dijo: como en Meriba, como en Meriba. Meriba significa pleitos, discusiones. A veces nos vemos envueltos, chismes, chambres, pleitos. Y eso lo que hace es desanimarnos. Masa significa pruebas. Las pruebas nos desaniman. Señor, ya te olvidaste de mí. Quizás no soy tu hijo ya, me desechaste.
cosas que nos desaniman, pero debemos oír su voz y que estas cosas no nos hagan endurecer nuestro corazón. Amén. En este andar tenemos dos caminos: o nos endurecemos y metemos freno, o nos humillamos y aprendemos a confiar en la misericordia de Dios. Señor, no sé qué me pasa, pero estoy sufriendo, me muero. Ten misericordia. Mejor ejemplo que tenemos es Job. Job perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió todo. Lo único que le quedó fue la esposa, y la esposa decía: ya muérete de una vez. Lo animaba mucho. Pero Job decía: aunque él me matare, en él esperaré. Amén. No se desanimaba. Tenía su confianza y esperanza en el Señor. ¡Qué bendición! Debemos, hermanos, comprender que la gracia de Dios para con nosotros tiene límites. La historia de Israel lo prueba. Cuando los israelitas pecaron contra el Señor, se les dijo que no podían entrar a la tierra prometida. El Señor los paró porque no quisieron entrar. Endurecieron sus corazones cuando vieron a los gigantes. Y al día siguiente intentaron entrar, pero ya era muy tarde. Dios ya no estaba con ellos y cayeron muertos delante de sus enemigos. Dios tiene un límite, y eso se aplica a nosotros también. Cuando oímos su voz, debemos dar el paso, aunque no entendamos, pero debemos hacerlo. Como dijo, buscad a Jehová, como dijo el profeta, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y no debemos endurecer el corazón. Debemos aferrarnos a su gracia, a su misericordia. En Génesis 6, verso 1, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El Señor cortó la vida larga del ser humano. ¿Por qué? Porque en lugar de buscar la justicia, amaron la maldad y corrían tras la maldad. Y entre más años vivían, más maldad había en sus vidas y más juicio para sus vidas. Entonces el Señor en su misericordia cortó los años y dijo: ya, serán 120. Como juicio, no, como amor. Dijo: ya, 120 es suficiente. No mucha maldad, no más castigo, no más juicio para ellos. Entre menos vivan, menos pecado y menos juicio. Así que morir joven a veces no es juicio, es puro amor divino. Amén. Dios sabe qué va a pasar con nosotros adelante. Dice: no, mejor hasta aquí.
después podés desviarte, podés terminar en el infierno. Así que tener larga vida no siempre es bendición. Amén. Pablo murió a los 64 años, aproximadamente. Estaba cipote todavía. Estaba joven. Pero era la gracia de Dios. Santiago 5, verso 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Debemos ser pacientes, no desanimarnos. Entramos a su reino y a las primeras de cambio queremos regresarnos. No, seamos pacientes. Avancemos paso a paso en el andar con Cristo Jesús. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y cómo, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Tenemos que ver, tenemos que ser pacientes, paso a paso, firmes, avanzando en el Señor, en el reino. No debemos correr, paso a paso, despacio, pero seguro. Como alguien dijo, despacio y con buena letra. Despacio, para el reino. Amén. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor dice aquí Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente y debemos ser pacientes, esperando su redención. Pero dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El Señor es paciente y debemos ser pacientes. Pero cuando el Señor cierre la puerta, cuando el Señor venga, eso será otra cosa. Ya no habrá oportunidad. Si el Señor no viene es porque Él es paciente con nosotros, hermanos. Él espera que estemos preparados para su venida. Y entre más avancemos en el reino, mejor para nosotros. Volviendo. Dice en el verso 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste.
el Señor va a negarles la entrada al reino en el día del juicio final. Toda la vida pasaron en la puerta. Toda la vida estuvieron viendo el reino. Qué lindo, qué precioso. Pero ahora el Señor, es Lucas 19, pero ahora el Señor cierra la puerta. Y ahí querían entrar y el Señor les dijo, ya muy tarde. Es muy tarde. Estas mismas personas que estaban en las ciudades y los pueblos por donde Jesús caminaba, Él había estado allí enseñando. Y ellos, amén, gloria a Dios, qué lindo. Pero nunca lo siguieron. Se conformaron con oír las prédicas. Ay, qué lindo, qué bonito. Ay, oye, sí, el Señor me habló, pero no estoy dispuesto a seguirlo. No estoy dispuesto a seguirlo. Debemos dejar que el Señor nos establezca en una iglesia local. Ser visita no es suficiente. Quizás Él podría, Señor, algún creyente, cuando Él venga. Yo estuve por 30 años ahí en iglesia local, en iglesia cristiana Belén. Yo oía todo lo que tú hablabas a través de los líderes y los pastores. Pero eso no es suficiente. Debemos ser establecidos. Debemos entrar a lo que Dios tiene. Como leíamos hace 2 domingos, que Él nos ha, o Él quiere realmente, bautizarnos en un cuerpo, sumergirnos. Pero muchos no queremos. Nos conformamos con ver los mensajes por YouTube y creemos que así vamos a llegar al cielo. Qué engañados estamos, hermanos. Versículo 27 del capítulo 13. Él dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. A la medida que estudiamos la Biblia, encontramos que hay muchas más enseñanzas de cómo es el infierno y de cómo es el cielo. ¿Por qué? Porque Él quiere que temamos, que veamos que el infierno no es juguete, es algo real, es algo por toda la eternidad, en un lago de fuego, con mucho dolor. Ojalá temamos. El mismo Señor Jesús dijo, temed aquel. Primero dijo, no temáis al que puede matar el cuerpo. Teman aquel que puede tomarlos y mandarlos al infierno por toda la eternidad. Debemos temer al Señor y debemos decirle, Señor, quiero amar tu justicia, quiero amar tu verdad, quiero aborrecer la mentira. Versículo 29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.
de todas partes de la tierra. Habrá gentiles que invocarán el nombre del Señor y se salvarán, mientras que muchos de los israelitas se privarán de la vida eterna por haberla rechazado. Eso sucedió. Los judíos, él dijo, él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El pueblo judío rechazó al Señor y debido a eso los gentiles entramos al reino. Pero será igual al fin, será como el principio. Los judíos rechazaron a Jesús y nosotros entramos. Pero ahora la iglesia va a rechazar a Jesús y los judíos entrarán. Eso viene. ¿Por qué? Porque la iglesia no quiere caminar, está contenta solo viendo el reino, pero no quiere entrar. No quiere hacerse ciudadano. Está de visita, tiene visa de turismo. Entra, pasea y sale. Va y mira y sale. Hechos 13:46. Pablo y Bernabé dicen, hablándole a los judíos, entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Así será hoy. El pueblo gentil va a rechazar la venida del Señor. Y eso va a abrir otra vez la puerta a los judíos. Amén. Verso 30. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Muchos de los que tienen un lugar destacado en la tierra obtendrán una baja categoría en el cielo. Muchos de los que fueron insignificantes en la tierra tendrán una categoría mayor que todos los demás. Debemos ser fieles. Amén. Llevemos una vida siendo fiel, aún en las pequeñas cosas, humillándonos delante de Dios. Que podamos ser hallados dignos delante de Él. En la iglesia, muchos pastores, líderes, evangelistas, profetas, apóstoles y maestros serán insignificantes en el cielo, en el reino de Dios, y muchos miembros serán alzados en los cielos. El ser líder, el tener una posición en la iglesia, no es garantía que vamos a tener un lugar alto en los cielos. Pero si somos fieles, siendo miembros, buscando al Señor, humillándonos, quizás podemos alcanzar un lugar de honra en los cielos. Amén. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. Pero al final debemos tomar decisiones drásticas en nuestra vida. El Señor dijo que para que el árbol de fruto debe ser cortado, mochado, decimos nosotros. ¿Sí?
Y a la medida que el árbol es mochado, más fruto va a dar. Y así es en nosotros. Entre más el Señor nos corte, vamos a dar más fruto, y fruto que permanece. Pero debemos entrar al reino y dejar que el Señor trate con nuestra vida. Amén. Sí, va a haber dolor, pero debemos humillarnos y ser pacientes. Piensen, cuando leemos la vida de Job, el Señor le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Le dijo: de recorrer el mundo. Y le dijo el Señor: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en el mundo? Un siervo, alguien fiel. Y Satanás le dijo: ¿y cómo no va a ser fiel si tú lo proteges? Y él le dijo: está bien, tócalo, pero no le quites la vida. Era lo mejor de Dios en el mundo. Y él permitió que Satanás lo tocara. La doctrina de ellos en ese tiempo, y lo vemos bien, cuando leemos Job y leemos el Nuevo Testamento, era que si tú andas bien con Dios, nada te va a pasar. El Señor va a cuidarte, va a guardarte, te va a dar salud, vas a vivir excelente, en abundancia, como el evangelio de la prosperidad. A ver. Por eso, los amigos de Job, cuando veían a Job y cómo estaba, le decía: es que debes de arrepentirte, porque eres pecador, has ofendido a Dios. Y Job decía: ¿cuál es mi pecado? He sido fiel. He sido fiel. No, eres mentiroso. Al final el Señor lo levantó, restauró su vida y le duplicó todo lo que tenía. Pero tenía una peculiaridad: no había otro siervo como Job. ¿Qué de nosotros? No se preocupe, hermano. Si usted no camina fielmente, usted no va a ser tocado. Los que son tocados son los fieles. El Señor mismo dijo: si al árbol frondoso sufrió esto, ¿qué de los árboles verdes? ¿Qué de nosotros? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Alguien que está mal, su mensaje va a ser: yo vivo como hijo del rey. Nada me falta. Estoy súper bien. Pero aquel que quiere caminar va a tener obstáculos, tropiezos. Pero el Señor va a honrarlo y le va a dar la doble porción. Amén. Lucas 14:25. Dice: grandes multitudes iban con él. Multitudes caminando con Jesús. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí
y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. El que no aborrece a su padre, madre, hijos, aquellos que quieren seguir al Señor, tarde o temprano, el Señor pondrá una prueba para ver si lo amamos más que a nuestros padres, si lo amamos más que a nuestros hijos. ¿Y cuál será nuestra respuesta? ¿Cómo vamos a responder? Él dijo, nadie que no aborrece no puede ser mi discípulo. No puede ser ciudadano del reino. Vemos a Abraham, nuestro padre en la fe. El Señor le pidió que pusiera al altar lo que más amaba, su hijo Isaac. A veces el Señor va a pedirnos lo mismo. ¿Y cómo vamos a responder? ¿Justificando a nuestros hijos? ¿Justificándolos? Abraham no justificó a Isaac. Estuvo dispuesto a sacrificarlo, a mostrarle su amor al Señor. Y Abraham, luego de eso, avanzó. Sara no estuvo dispuesto a dar a Isaac y murió. Hasta ahí llegó su andar. ¿Qué de nosotros? Ayúdanos, Señor. Génesis 18, versículo 17. Génesis 18, versículo 17. Dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿voy a ocultarle lo que voy a hacer? Porque, ojo, porque, dijo el Señor, porque yo sé, yo conozco a Abraham, y yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. ¡Qué tremendo! ¿Voy a dejar de bendecir a Abraham? ¿Voy a dejar de bendecirlo? No, porque yo sé que Él va a mandar a sus hijos y a su casa a que guarden el camino de Jehová. Dios sabía que Abraham estaba dispuesto a poner al altar a sus hijos y a toda su casa, aún a su esposa. Y el Señor lo iba a bendecir. Y después lo probó, pidiéndole a Isaac. Que Dios nos ayude, hermanos. Oremos. Oremos por nuestros hijos, como que de nosotros dependiera la vida de ellos. De lo contrario, seremos llevados al abismo con ellos.
Señor, ayúdanos. Amén. Ya terminamos. Lucas 14:33. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Otra vez. Primero, él dice que debemos aborrecer nuestros parientes. Ahora, él dice que debemos renunciar a todo lo que poseemos. Mejor dicho, a toda la nada que tenemos. Porque no es nada comparado a lo que está delante de Dios. Amén. A veces el Señor cobra peaje para avanzar con las calles que hay en los países. Si usted quiere pasar este camino, calle linda, bonita, tiene que pagar. Usted pasa, echa la moneda y sigue. Casi a nadie le gusta, mejor van a dar una gran vuelta que meterse en esa calle porque hay que pagar. Y a veces el Señor es igual, Él cobra peaje. ¿Quieres avanzar? Está bien. Ven y sígueme. Mateo 19:16, todos conocemos esta historia. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, fíjense, no ver la vida, si quieres entrar en la vida, si quieres entrar en el reino, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, bueno, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ella se sentía en el lugar santísimo. Él ya. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. El Señor le cobró peaje. ¿Quieres seguir? ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres entrar al lugar santísimo? Ven, está bien, bien y sígueme. Pero vende lo que tienes y dalo a los pobres. Verso 22. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pedro tenía un par de redes rotas y una lancha vieja, un cayuco. Y el Señor le dijo, ven y sígueme, y dejó todo eso. Después le dijo, Señor, ¿qué premio tendremos lo que hemos dejado todo? Pero el Señor lo compensó. Porque a pesar que no tenía nada, no estaba aferrado a la nada que tenía. Amén. Y aprendamos. Ahora, quiero darles esperanza a algunos. Si usted
es de los hermanos que no diezman y ofrendan, esto no le va a pasar a usted. Porque si le pasa, va a recibir más condena, ahí sí, más juicio. Entonces, jamás el Señor va a añadir juicio y castigo por amor a los infieles. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Este joven llegó y dijo: todo lo he cumplido, ¿qué más me falta? Esto, si quiere ser perfecto. Ahora, si nosotros, Señor, ¿qué me falta? Diezma y ofrenda, empecemos por ahí. Cuando eso lo haga, vamos a ver más adelante. Pero si no lo hace, no hay problema. No es todavía, no va a pasar eso con usted. Así que repose, descanse, ¿sí? No tenga temor. Porque estos son para los que quieren ser ciudadanos del reino. Para aquellos que quieren entrar al reino. Para aquellos que buscan lo mejor de Dios. Si no, nos sentiríamos tristes como estos jóvenes, porque no tenemos la gracia. Sería un balazo directo al corazón, nos morimos. Mejor debemos orar como Salomón. Proverbios 38, Salomón decía: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Señor, dame la gracia para entrar al reino paso a paso. Y cada paso que dé, tenga un corazón agradecido. Hermanos, la venida del Señor está a las puertas. Y hoy más que nunca debemos caminar con pie firme. ¿Sí? Paso a paso. Señor, circuncídame. Corta todo aquello que hay en mí que me estorba. Que esté dispuesto a darlo todo por ti. Que esté dispuesto a dar la nada que tengo. Ayúdame. Ayúdame. Pónganse de pie, hermanos.